Bendiciones, amados hermanos y amigos, en esta hermosa hora damos gracias a nuestro Padre Celestial. Estamos en el programa La Palabra de la Cruz. Dios continúe bendiciendo su vida a lo largo de esta hermosa hora. Vamos a estarnos gozando a través del estudio de la Palabra de Dios y a través de la oración. Para dar inicio a este periodo de estudio en la segunda carta del apóstol Pedro, vamos a orar y a dar gracias a nuestro Padre Celestial en esta hermosa hora. Señor, de toda honra y de toda alabanza. Gracias, a través de las diferentes plataformas sociales. Bendice sus vidas, Señor amado, que este programa, La Palabra de la Cruz, que se transmite a través de las diferentes plataformas sociales y de Radio Jiré, Señor, sea de bendición para sus vidas sean transformadas, sean cambiadas, sean llenas de tu presencia, tu Espíritu Santo. Aún aquellos amigos, Señor, que aún no te conocen, puedan ser alcanzados a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo es el que convence a cada hombre y a cada mujer de todo pecado. Mi alma te alaba, Señor. Pido que tu palabra repose en los corazones, Señor, aquellos que se encuentran tristes, abatidos, con problemas, con dificultades. Oh Dios mío, usted derrame su presencia y su poder y le ayude, Señor amado, a tomar decisiones correctas, Señor amado, y a salir de todo tipo de dificultad que ellos estén atravesando. Gracias, Padre. Quédate en nuestras vidas, quédate en nuestros corazones, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendícenos a través, Señor, de esa palabra de poder y de bendición, Señor, que ministra nuestra vida y nuestros corazones. Hoy te alabamos, Señor, te bendecimos, digno eres de toda honra y de toda gloria. Exaltamos tu nombre, Señor, digno de toda alabanza, digno, Señor, de toda honra y de toda gloria. Que tu paz repose sobre nuestros corazones, sobre los corazones de aquellos amigos y de aquellos hermanos que nos escuchan de las diferentes denominaciones a nivel local y a nivel nacional. Señor, bendice nuestras vidas a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra que es verdad transforma la vida y los corazones de hombres y mujeres que necesitan, Señor, ser orientados a través de esa brújula espiritual y es la Biblia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ilumina nuestras vidas y danos entendimiento, Señor, para compartir tu palabra en esta entendimiento, Señor, para compartir tu palabra en esta hermosa hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gloria de sus vidas. Dios ha sido fiel en todo momento y el día de hoy continuamos con el estudio bíblico en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bendito es el nombre del Señor. El día de hoy, amados hermanos y amigos, meditamos en una palabra de la cual nos atestigua la evidencia de la Escritura, la autoridad de la Escritura frente al peligro de las falsas doctrinas. En la actualidad que estamos viviendo, en el contexto del postmodernismo, podemos avanzar del cambio de ideas de las cuales han sido transformados según la generación actual que está saliendo. Pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahí podemos meditar en esta palabra de poder que transforma y cambia la vida y los corazones de los hombres y las mujeres. Así que el día de hoy quiero meditar en esa palabra de la Escritura frente
frente al peligro de las falsas doctrinas. El apóstol Pedro nos identifica en el poder de la palabra. Como primer parte vamos a mirar el origen divino de la profecía. Y es que el apóstol Pedro nos dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Después de contrarrestar todas las ideas humanistas con la palabra de Dios, el apóstol Pedro atestigua del origen divino de la escritura y afirma que toda la profecía se originó en Dios y no en los hombres. Ahora podemos entender esta palabra de poder que nos dice el apóstol Pedro y nos asegura que el mensaje de Dios es infalible, sin posibilidad de equivocarse, de tener errores, de decir mentiras o de decir engaños. Dios es infalible. Uno de los atributos más grandes de los cuales nos atestigua la palabra es la infalibilidad de la escritura, que es la palabra y la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Podemos meditar en esa palabra que habla a nuestros corazones. Y esa palabra que nos transforma y nos cambia, porque es la voz de Dios generando y despertando en nuestro interior a través del poder del Espíritu Santo algo que se llama discernimiento de la palabra de verdad. Así que la interpretación y el origen de la escritura no provienen de la voluntad humana, sino del Espíritu Santo de Dios. En los temas doctrinales que abarca el estudio de los reglamentos de cada denominación, podemos ver uno de los temas elementales y es la veracidad o la Biblia. Y entre ellas miramos temas relevantes y comienza con la aparición de la Biblia. Primeramente se formó lo que es el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encierra lo que son los 66 libros, de los cuales también ciertas traducciones como la Reina Valera tenemos 66 libros, mientras que podríamos dar un ejemplo de la Biblia latinoamericana, de la cual posee más libros porque están incluidos algunos libros apócrifos. Ahora puedo decirle de que la palabra de Dios fue escrita por 40 hombres de diferentes profesiones, de diferentes lugares, de diferentes tiempos, en un periodo de 16 siglos o 1600 años. Ahí la palabra nos da a conocer entonces la veracidad y la autoridad de la Biblia, y ahí comienza a decirnos de que la palabra es inspirada y que hay autoridad en la palabra misma de Dios. La palabra de Dios cambia, transforma, es lumbrera en nuestro camino. Esa palabra es la que transforma la vida de hombres y mujeres, cambiando su conducta y generando un cambio y una transformación en el interior y en el exterior del hombre y la mujer. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Así que escritura es la palabra que se emplea en 2 de Timoteo 3:16. Y esto se refiere principalmente a los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Timoteo, ya algunos de los escritos del Nuevo Testamento se consideraban como escrituras inspiradas y autorizadas. Así que podemos ver el texto bíblico en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 18, que cita Lucas 10:7. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 7. Bendito es el nombre del Señor. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que se van conectando. La bendición de Dios sea sobre su vida en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor nos dice así. Lucas capítulo 10, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el es digno de salario. No os paséis de casa en casa.
Y hay un texto bíblico que está conectado con la palabra doctrinal de Primera de Timoteo 5:18. En la actualidad, la escritura se refiere a los escritos autorizados del Antiguo Testamento, que es la Torá y los profetas. Y en el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia está complementada, como le dije, por los 66 libros. Son el mensaje original de Dios para todas las personas. Así que Pablo afirma en primer lugar de que la escritura es inspirada por Dios cuando le escribe ¿a quién? A Timoteo, su amado hijo en la fe. Y esta palabra inspirada viene del griego teupenosius, de dos vocablos griegos, teos, que significa Dios, y pneo, respirar. La escritura es la propia vida y la palabra de Dios. Desde las palabras mismas de los manuscritos originales, la Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza e infalible. Eso es cierto, no solo cuando trata de la salvación, los valores éticos y la autoridad, sino también en todos los temas que trata, incluso la historia y el cosmos. Podemos ver entonces que la escritura nos habla de diferentes temas. Y en esa palabra verdadero o verdadera podemos meditar de que Dios es verdadero, es veraz, es infalible, Dios es perfecto y Dios nos ama. Nos ha dejado la escritura como evidencia para que arraiguemos nuestra fe en la escritura. Y arraigarnos en la escritura es saber, conocer el poder que tiene la verdad, la palabra de Dios. Podemos entender entonces de que la escritura nos comienza a decir, la profecía en la Biblia no surgió por ideas o por razonamiento de escritores, de personas, sino fue el Espíritu Santo de Dios trayendo convicción a los corazones de las personas. Podemos meditar entonces de que Dios habla a nuestros corazones y habla de una forma veraz para darnos salvación, para transformarnos, para cambiarnos, para renovarnos, para mostrar su poder de cambio y transformación en la mente y en el corazón del hombre para generar la salvación y la vida eterna. Así que esa palabra de poder nos cita de la palabra inspirados también, que viene del griego peromenoi, o herejías también viene de la palabra aireseis. Así que el peligro de lo que habla ya el capítulo 2 de Segunda de Pedro nos alerta acerca de los falsos maestros y de los falsos predicadores. Ahora podemos entender entonces que cuando Pablo nos cita que hay una limitación humana en la interpretación de la palabra, y nos da a conocer en Primera de Corintios capítulo 12:10, para poder discernir la palabra necesitamos el poder de Dios, y el poder de Dios es a través del discernimiento del Espíritu. El discernimiento del Espíritu es un don, y este don no es por voluntad humana, es entregado de parte de Dios, porque muchos pueden pensar que es por una capacidad humana, pero la verdad es porque la persona ha recibido ese discernimiento de parte de Dios como un don. Ahora podemos meditar de que esa palabra de poder que cambia y transforma a los hombres es la palabra, es el verbo de Juan 1:1, es la palabra del principio de Génesis 1:1, es la deidad de Dios cambiando, transformando, renovando, redireccionando la vida de hombres y de mujeres. Cuando usted lee la palabra, usted se encuentra ante la verdad, ante una lámpara, la cual podría explicarle y decirle, usted queda totalmente delante de Dios descubierto y sus pecados salen a la luz.
¿Qué hace Dios en nuestras vidas? Busca a transformarnos, busca a cambiarnos cuando dejamos que Él entre a nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos de una forma de la cual el Espíritu de Dios genera arrepentimiento en nuestro corazón. Cuando las personas comienzan a reflexionar y se apartan de la vida de pecado, quiero decirle de que comienza a entrar en un camino del cual le conduce a la puerta estrecha. Caminar por la puerta estrecha no es fácil, pero es un periodo de bendición para la vida de hombres y de mujeres, porque solo la puerta estrecha le conduce a la vida eterna. Podemos meditar entonces que cuando el apóstol Pedro nos lleva ya al capítulo 2 de esta poderosa palabra, nos comienza a hablar también de los falsos profetas. Y quiero leer esta palabra cuando nos dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pedro afirma el origen divino de la autoridad de la profecía de la Escritura, y así de que hay porciones bíblicas de las cuales nos dicen cómo debemos de identificar los verdaderos profetas de Dios. En el antiguo Israel, usted quizás ha leído la Biblia, y ahí hemos encontrado de que habían profetas falsos y también habían profetas de los cuales profetizaban la palabra de Dios, que no eran bienvenidos, que no eran recibidos porque decían la palabra correctamente. Usted recuerda el rey Acab, cuando Elías le profetizó, no recibieron la profecía. Cuando el rey Senaquerib, cuando el rey asirio llegó a aquel lugar a invadir a Josafat, también la palabra dice, también llegaron los asirios, invadieron a Ezequías. También los profetas, unos profetizaban falso y otros profetizaron la palabra, como lo hizo el profeta Isaías. Pero también hay una palabra cuando el mismo imperio asirio estaba llegando a asediar a aquel rey. Y la misma palabra dice de que el profeta Jeremías profetizaba la palabra, pero la misma palabra que él profetizaba en aquel momento no era recibida por el pueblo de Dios. Así podemos entender entonces de que el poder de la Escritura es para cambiar y para transformar a los hombres, para dar seguridad en su fe. Si Dios ha puesto una palabra en tu boca, di la palabra nada más. Algunos se molestarán, otros estarán de acuerdo, pero usted se encarga de profetizar esa palabra de cambio para que genere certeza y convicción en el corazón del hombre. Jeremías profetizaba convicción en el corazón del hombre. Jeremías profetizaba, pero el rey no le escuchaba. Él escuchaba a los profetas falsos. Él decía de que el pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios, porque Dios mismo le iba a entregar a sus enemigos si no se arrepentían. Jeremías lloró, Jeremías se afligió, Jeremías estuvo en depresión, pero ¿sabes qué? Al final del capítulo 16 en adelante del libro de Jeremías, la posición, la actitud de este profeta cambia. Él comenzó a descansar en el Señor y comenzó a meditar en lo que Dios le había hablado. Y la palabra al final de todo se cumplió. Lo que Dios habló por Jeremías se cumplió. Así que lo que Dios habla a través de la Escritura se cumple. Dios le dice al hombre, haz arrepentimiento. El hombre no hace arrepentimiento, él sabrá la consecuencia que habrá en su camino por no hacer arrepentimiento en su vida. La palabra te dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y esta palabra es veraz, es exacta, nos advierte, hay un cielo para aquellos que hacen arrepentimiento, pero también hay un lugar de condenación para aquellos que no se apartan de la maldad o del pecado. Así que la palabra nos sigue hablando
Sin un firme concepto de las Sagradas Escrituras, la iglesia no tiene un fundamento verdadero. Es por eso que en primer lugar la cabeza de la iglesia es Cristo, pero su fe y su certeza de salvación está en el Señor Jesucristo también. Pero la palabra de la Escritura y a los que creen en la Biblia no tienen ninguna verdad absoluta y objetiva basada en la autoridad de Dios, por lo cual juzgar y rechazar los valores cambiantes de la Escritura para adoptar los del mundo por filosofía humana y prácticas culturales no de acuerdo a la palabra, tiene que ver mucho con lo que atestigua la palabra de lo que habla de una falsa doctrina. Así que cuando tomamos las cosas que no vienen de origen divino y las queremos implementar en la Escritura, y la Escritura no da pase al pensamiento humanista humano, quiero decirle de que entonces estamos alterando el orden de la palabra de Dios. Esta verdadera palabra que genera cambio en los hombres y en las mujeres es el alimento que Dios mismo genera para transformar el corazón de toda una sociedad cambiante. Una sociedad cambiante es en todo el mundo. Hoy los valores de la actualidad no son los valores de hace 20 años atrás, aunque ante la misma entidad y la razón de la cual la psicología analiza la conducta y el perfil de todo ser humano, las personas tienen una decadencia en su perfil espiritual y en su perfil psicológico, de lo cual muchas personas han entrado en periodo de decadencia de su conducta, que no está a favor, sino que está en contra de la moral establecida por Dios. De ahí que se ha aumentado en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres. El pecado le ha llevado a un desenfreno y a un fracaso espiritual, ha caído de la gracia de Dios. La palabra que conoció en el principio no la toma en cuenta, sino que avasalla y proporciona algo que se llama desequilibrio en su vida. El desequilibrio en la vida de la mujer es cuando Dios mismo se ha alejado de ti, porque has dejado de confiar en su palabra y de buscar su gracia y su amor para que te sostenga y te aparte de todo lo que tiene que ver con el índice de pecado de este mundo. Entonces el Espíritu de Dios se aparta de cada hombre y de cada mujer y ahora corre por su libre albedrío. Llega el momento que los hombres y las mujeres puede ser que regresen al redil del Señor, porque quiero decirte de que la palabra dice en el Salmo que si 7 veces cae el justo, Jehová lo levanta. La misericordia de Dios, así como aquel día en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo misericordia de aquel hombre llamado el ladrón. Así muchos, Dios puede tener misericordia, pero la misericordia que tuvo con el hombre en la cruz, quiero decirte que era un ladrón, es porque este hombre más antes no había conocido a Jesús. Pero a todos los que conocen a Jesús y le rechazan y se van y se postergan a vivir una vida de placeres en este mundo, no hay otro remedio más que hacer. ¿Sabes por qué? Porque conociendo la verdad, desecharon la verdad de Cristo y se unieron a vivir una vida no agradable a Dios. Así que Dios nos da nuestro lapso de tiempo. Hay muchos que han rechazado a Dios por vivir una vida de placeres. Han rechazado a la palabra por vivir una vida descarriada como la oveja, nos dice el capítulo 53 de Isaías. Pero Dios sigue siendo Dios y cada ser humano sabe la consecuencia que conlleva al apartarse de Dios. Así que ahora quiero que avancemos hacia la otra parte de que el firme concepto de la Escritura, los que creen en la Biblia, tienen a Cristo en su corazón, tienen la palabra en su corazón. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado mis estatutos para no pecar contra ti. El que teme a Dios
no es porque tenga temor de ser condenado. El que teme a Dios es porque sabe lo que es guardar la palabra. Es porque sabe y ha probado que vivir al lado de Dios no es lo mismo vivir apartado de Dios que tener a Dios de tu lado. No es lo mismo ser amigo del mundo que ser amigo de Dios. A la verdad te digo que por un rato puedes sentir gozo, puedes sentir placer, estar en muchas cosas de este mundo enredado, pero al final es camino de muerte. A todos aquellos que están en Jesucristo pueden pasar momentos de dificultades, como nos dice el capítulo 5 de Mateo en el Sermón del Monte, pero la palabra dice, el apóstol Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa palabra de poder la retengo en mi corazón porque me alienta cada día, cada mañana a decir no a mi carne, no a los deseos que vienen y a sujetar mi vida y recibir esa porción de parte de Dios que transforma mi vida y que ponga esa palabra de poder en mi boca para generar el cambio a través de la palabra de sabiduría que Dios redirecciona en mi vida cada día al hablar. Amado amigo y hermano, la autoridad de la Biblia es parte de la cual forma de la autoridad de Dios, por lo cual juzgar y rechazar todo lo que viene del mundo tiene que ver con la autoridad que Dios ha puesto en tu vida de aceptar lo que dice la Escritura o de simplemente rechazar lo que Dios dice. Dios te dio libre albedrío. Aceptar a Cristo es ir por el camino de salvación y por la puerta estrecha. Rechazar a Cristo es ese momento del cual lleva a un momento de perdición o de condenación eterna. Es lo más triste que puede suceder en el hombre y en la mujer. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, bendiciones, amados hermanos, bendiciones, Dios bendiga tu vida. Dios nos guarde, Dios nos libre, porque la palabra dice que es mejor conocer a Dios y no apartarse. Es mejor y seguir a Dios. Te has sentido triste, te has sentido atribulado, no puedes avanzar. Te quiero decir que hay una voz y la voz de Dios. La voz de Dios es la que cambia y transforma al hombre y a la mujer. Necesita conectarse a Dios, necesita escuchar a Dios, necesita ser transformado por Dios. Un momento de oración transformará tu vida. Ahora quiero decirte que sin un firme concepto de la Escritura, tu vida se debilitará y la plena autoridad de lo que has conocido, de los valores, se debilitarán, porque el servir al Señor no es por voluntad humana, no es en nuestra propia fuerza, es de la fuerza espiritual que Dios pone en nuestras vidas. Nos sostenemos por la gracia de Dios, nos sostenemos porque queremos ser, dicen algunos, obedientes a Dios, pero no está en que queramos ser obedientes, está en tener carácter como creyente, en tener actitud como creyente, en decir no a cosas que te pueden comprometer y desviar de Dios, de decir sí a las cosas que provienen de Dios, decir sí a las cosas que me unen al razonamiento de lo cual quiero alimentar mi vida con las cosas que provienen de Dios. Ahora avanzamos a ese poderoso texto bíblico que dice Jeremías 23, 21, 22. Vamos a leer esta porción bíblica en Jeremías 23, 21 al 22 y nos dice esta palabra de esta forma. Oh, aleluya, santo es el nombre del Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé más, sino ellos profetizaban. Lo voy a repetir. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahí está la palabra.
Si el profeta está en la presencia de Dios, el profeta profetizará. El discernimiento del Espíritu vendrá sobre él y dirá la palabra que Dios le ha dado, y el pueblo se volverá a Dios y se arrepentirá de su mal camino. Pero el profeta, si no está en lo secreto, si no está conectado con Dios, si no está unido a Dios, su profecía será vana y no se cumplirá. Es por eso que el Señor nos da esa palabra para que aprendamos a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y el verdadero discernimiento lo encontramos en la Escritura, la palabra de Dios. Así que la gente de inspiración es la Biblia. El Espíritu Santo inspiró a los hombres santos para que trajeran esta palabra, no por voluntad humana, sino que ellos, siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, hablaron palabra inspirada. El surgimiento de los falsos profetas y los falsos maestros, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, también hay en la iglesia actual del Nuevo Pacto. Amados hermanos y amigos, actualmente en la iglesia hay mucha infiltración de falsa doctrina, donde el 99% te dicen la palabra de la verdad, pero está acordonado o enlazado del 1% de la herejía. Es por eso que el pueblo de Dios debe de saber que la Escritura, a quien debe de seguir, es al Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que no sigas a los hombres, sigue al Señor Jesucristo en todo momento, sigue y lee su palabra. En la palabra está la verdad. Muchas personas engañadas porque se vuelve fanática de un predicador, fanático de un pastor, fanático de una persona que dice en aquel momento ser usada de Dios. Pero usted debe de discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Así que dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahí está esa palabra. Habrá entre vosotros falsos maestros. El Espíritu Santo repetidamente nos advierte que habrán falsos maestros dentro de la iglesia. En el tiempo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro habían falsos maestros. No lo dude, en nuestros tiempos hay falsos maestros y falsos profetas. Algunos le dicen: Dios dice que me des tu casa, Dios dice que me des tu teléfono, como yo hace poco me di cuenta de personas así que llegan a predicar y le decían a los hermanos de la congregación que miraban que tenían posibilidades y un nivel de vida más alto: dice el Señor que me des tu teléfono, porque ellos sabían de que el teléfono que andaban era de la marca actual que está y podría decirte el último teléfono que está saliendo. Entonces aquellos hermanos inocentemente venían y le daban el teléfono, porque aquella persona falsa que profetiza algo falso, que es un predicador falso, que le gusta vivir de las personas inocentes, ¿sabes qué pasa? Comenzó a manipular la mente de las personas. Es por esto que el pueblo de Dios no puede ser ingenuo. El pueblo de Dios tiene que leer la palabra. Cuando una persona te dice Dios que me des tu tierra, dice Dios que me des tu esposa para casarme, usted no lo puede hacer, porque si Dios le dio a su compañera, esa es su esposa y no hay más que hacer. El Señor bendiga sus vidas, amado hermano. Dios quiere que despertemos de ese letargo espiritual. Dios quiere que despertemos y que leamos la palabra. El pueblo perece por falta de discernimiento, por falta de lectura de la palabra, por no mirar, por no observar, por muchas veces no orar, por muchas veces no ayunar. El pueblo perece, pero el Señor habla a nuestra vida que aún en estos tiempos quedan hombres, quedan mujeres
que están predicando la palabra de verdad, de la cual muchos la están rechazando. Pero quiero decirte que muchos están creyendo a esos falsos profetas, a esos falsos predicadores, a esos falsos pastores, a esas personas que te dicen que hagas lo incorrecto, pero lo que te dice que hagas lo correcto está siendo rechazado. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo nos orienta a través de la palabra y de este apóstol llamado Pedro, que tengamos mucho cuidado. Habrán personas que predicarán la palabra y se llamarán también pastores, se llamarán profetas, se llamarán maestros, pero quiero decirte, esta palabra de verdad debe de discernir si estas personas tienen el Espíritu de Dios o el espíritu de engaño. Debe de discernir si estas personas provienen de Dios o no provienen. Es por eso que usted debe de leer la Biblia. Usted tiene que pedir discernimiento a Dios que ora. Señor, ayúdame a discernir lo bueno y lo malo. Ayúdame a meditar, a identificar lo que me conviene y lo que no me conviene. Señor, ayúdame a ver la perspectiva de las personas en el mundo espiritual, si provienen de ti o no provienen de ti. El Señor te revelará todo lo que ores, pero si no oras a Dios, nunca vas a saber lo que viene y lo que no viene de Dios. Así de que el apóstol Pedro dice que el Espíritu Santo repetidamente advierte que habrá muchos falsos maestros dentro de la iglesia. Estamos en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Comenzaron con Jesús las advertencias con respecto a los maestros y dirigentes que introducían herejías destructivas en el pueblo de Dios. Ahí podemos ver, Jesús lo dijo en el capítulo 24 de Mateo. Ahí él estando en el templo, en aquel lugar, él comenzó a profetizar la palabra, que aparecerían falsos maestros, falsos predicadores, y algunos iban a decir, ahí está el Cristo, pero Cristo lo dijo en su palabra. Si alguien te aparece y te dice, ahí está el Cristo, no lo creáis. Si alguno viniera aún con otro evangelio, sea llamado anatema, dice el apóstol. Ahora podemos ver lo que dice esta palabra. Muchas personas hoy han dejado la sana doctrina, han dejado de vivir una vida de santidad, por andar escuchando diferentes mensajes que no llevan ninguna edificación a la doctrina de Cristo. Solamente se están orientando porque quieren vivir un evangelio de comodidad, porque quieren vivir un evangelio que no va con la palabra de Dios, porque quieren vivir un evangelio y quieren vivir engañados, porque están escuchando la voz de los falsos maestros que le dicen, ahora no es necesario congregarse, ahora no es necesario diezmar. Otros te dicen, ahora puedes andar como quieras y eres salvo. Otros te pueden decir, puedes andar, si es posible, subir a un altar de una forma indecorosa y eres salvo. Pero yo quiero decirte algo así. Los dones nos salvan, los ministerios nos salvan, las participaciones nos salvan. Pero cumplir en obediencia a lo que dice la Biblia, eso sí te salva. Apartarte del pecado y creer en el Señor Jesucristo, vivir una vida de santidad, eso te salva. Ahora quiero que creas, pero no en mi palabra, sino en la palabra del Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor Jesucristo es vivir la doctrina de la cual está en la base del fundamento apostólico. Muchos han dejado la sana doctrina y vuelto a su vida de concupiscencia del pasado. Algunos que vivían una vida rescatada, viviendo decorosamente, han vuelto a frecuentar los caminos del pasado. El apóstol Pedro nos dice que esto le pasa como las personas, la palabra es muy dura, dice de que hay una palabra de la cual dice que la persona se convierte al Señor, pero hay un momento que dice Pedro se aburre y esta persona viene a ser como el perro, dice, que es una palabra muy pesada, amado amigo y hermano. Y esta palabra dice que él vomita y vuelve a ingerir lo que ha echado. ¿Quién? El perro. Entonces compara a las personas que dejaron la raíz de la verdad del evangelio y vomitaron todo lo que provenía correctamente y comenzaron a consumir las cosas que habían dejado en el pasado.
Ahora quiero que usted lo piense de esta forma. Debemos de vivir para Dios, no para los hombres. Y quiero de que si usted quizá me mira de esta forma exhortativa, es porque lastimosamente hemos llegado a los tiempos donde da lástima en el corazón ver a tanta persona que un tiempo se guardaban para el Señor, vivir ahora en una vida completamente de desorden espiritual, lo cual ha traído muerte espiritual sobre su vida y sobre su familia. Ahora, si usted me mira quizás vestida de esta forma rescatada, quiero decirle que no es por mi voluntad. Lo hago porque Dios me lo hace sentir en mi vida y realmente me siento de una forma cómoda andar de esta forma y siento que agrado al Señor, no a los hombres. A algunos no les gustará, pero me siento agradable delante del Señor. Realmente como Dios ha coordinado mis pensamientos y que debo de andar honestamente delante de Él. Ahora quiero seguirle hablando de la palabra, de cómo nos dice Deuteronomio capítulo 13, 1 al 3, hablando acerca de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Vamos a leer esa palabra en Deuteronomio 13, 1 al 3. Y creo que es algún texto de lo cual Dios habla al pueblo a través de Moisés, de que aprendamos a conocer a las personas que son de parte de Dios y las que no son de parte de Dios. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él le anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí está esa palabra de poder. Así que si alguien te invita a hacer algo no de acuerdo a la escritura y que sabes que es pecado y que te has dado cuenta que Dios usa a esta persona, pero que ahora lo que está diciendo no es correcto, debes de entender dos formas. Una, o es que el profeta se desvió del camino de Dios, o dos, es que Dios te está probando para ver si realmente puedes discernir lo que viene y lo que no viene de Dios. Debes de entender que en los últimos tiempos habrá infiltración de falsos maestros en la iglesia de una forma encubierta. Y vamos a leer lo que nos dice el doctor Lucas en el capítulo 20, versículo 29 de Hechos. Oh, aleluya, santo es el nombre de Dios. Me gozo en compartir la palabra con ustedes en esta hermosa hora. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Hechos 20, 29, el apóstol Pablo, estamos en el segundo tanto de Hechos que abarca del capítulo 13 al 28, que nos da a conocer la vida ministerial y las plantaciones de obra a través de Dios y del apóstol Pablo. Ahora vamos al capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús,
que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está el apóstol Pablo hablándonos y advirtiendo a la iglesia en Éfeso de los lobos rapaces que llegarían para destruir la obra. No lo dude, estamos en los tiempos de esos lobos rapaces, de esos que dice el apóstol Pedro, van a estar para saciar su estómago, pero no para presentar correctamente el evangelio. Van a estar para saciar su estómago, llenar sus bienes, de bienes su vida, pero no para compartir lo que reciben con las personas pobres, aún de la misma congregación. Así que el ser pastor, amado hermano y amigo, hay algo que lo identifica, y el amor del hombre que es llamado al servicio pastoral se mira en la perspectiva de la visita a sus ovejas de una forma simultánea y pareja. Quiero decir en esta forma, tenga o no tenga bienes, ese amor que tiene el pastor por su oveja lo conlleva a visitar a su oveja en momentos buenos y en momentos malos. Entonces quiero decirle de que el amor pastoral de muchos hombres y mujeres se está acabando. Por eso dice Pablo, lobos rapaces, llegarán los lobos rapaces. Pedro dice, hombres llenos de ambición. Judas dice esa palabra de la cual nos da mucho que pensar. Los hombres en aquel momento amarán más los bienes, amarán más el dinero, que predicarán una palabra solapada de la Biblia, pero para que las personas vivan en la densa oscuridad, en la densa tiniebla. Creyendo las personas que en una vida de pecado y llevando el diezmo a la congregación son salvos. Creyendo estas personas que congregándose de vez en cuando y no leyendo la escritura ni practicando lo que dice la escritura, ellos son salvos. O sea, hay personas que aún en nuestro tiempo son engañados porque ellos quieren vivir en una vida no de acuerdo a la escritura. Pero bienaventurados son aquellos que predican la verdad, predican la palabra, le dicen al pueblo qué es lo agradable a Dios, lo que no es agradable de nuestras vidas a Dios. Bienaventurados son esos hombres y esas mujeres que aún están predicando la palabra. Así que estamos viendo que la herejía es la introducción de la falsa doctrina y es la destrucción del origen verdadero de la palabra que proviene de Dios. También nos dice de que habría apostasía extrema. Pero en esta palabra anterior que leemos en Hechos 20, 29, dice de que serán movidos por ambición de edificar su propio reino, por amor al dinero, al poder, a la popularidad. Así que los impostores en las iglesias pervertirán la verdad del evangelio. Y es por eso que muchos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, pero es la palabra de Dios que se está predicando. Entonces las personas serán engañadas porque estas personas utilizarán la palabra del evangelio para enriquecerse ilícitamente. Y esto es prohibido por Dios. Pero como las personas no tienen discernimiento, dirán, es de Dios esta palabra. Pero el lobo rapaz o el falso maestro o la doctrina falsa o la herejía utilizarán el 99% del evangelio y el 1% de mentiras para conducir a un pueblo ciego que no sabe que está siendo arrastrada por la doctrina del error. Todos aquellos que utilizan la palabra de Dios para generar fondos, para generar dinero, se llama una palabra corrompida que no viene de parte de Dios y se llama herejía y falsa doctrina. Todos aquellos que utilizan el evangelio de Cristo para hacer dinero no proviene de Dios, sépalo. Esta es la palabra correcta que debe de entender. El evangelio de Cristo es un evangelio gratuito. Y la palabra en el Nuevo Testamento no te obliga de la obligación que estaba en el Antiguo Testamento según la ley, sino que en el Nuevo Testamento dice conforme Dios te haya bendecido. Aunque muchos acostumbramos a cumplir la palabra porque nos acostumbramos a dar esa parte del 10% del diezmo. Pero la verdad que en el Nuevo Testamento Pablo dice que des conforme Dios te haya bendecido. Pero aquí está la verdad de todo. Muchas personas
están haciendo mercantilismo del Evangelio de Jesucristo y utilizan la doctrina del Señor para recoger fondos en las mismas iglesias. Y esto no estamos de acuerdo con la verdad. No puedes utilizar el Evangelio de Cristo para llevar a otras personas a decir que van a recibir de Cristo a cambio de una cantidad de dinero que van a aportar. Así que quiero decirte, como lo dijo aquel hombre llamado Martín Lutero: por gracia soy salvo, por gracia en el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Tú no tienes que pagar nada. Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. La salvación es gratuita. Encontrarte con Cristo es gratuito. Dobla tus rodillas en tu cuarto, donde tú estés. Levanta tus manos y dile al Señor que lo recibes en tu corazón. Te cambiará para siempre. Así que un momento de humillación, de búsqueda al Señor. Quiero que sepa que esa es la verdadera razón del cambio que el Señor hace en nuestras vidas. Es gratuito. La mujer samaritana bebió agua gratuita del maestro. Él nunca le cobró en el pozo de Jacob. Ahora quiero que entiendas que cuando él llegó y le predicó a los hombres en Samaria, tampoco, nunca cobró. Ahora cuando él y liberó al endemoniado de Gadara, nunca les cobró. Cuando sanó aquel hijo de la mujer sirofenicia, nunca le cobró. Ahora quiero que entiendas, cuando él murió en la cruz del Calvario, fue y puso su vida de una forma incondicional y su amor fue gratuita, porque el Padre nos amó del principio. Y ¿sabe qué? Nosotros no sabemos el precio de cuánto valemos, pero para Dios valemos la preciosa sangre de su Hijo que derramó en la cruz del Calvario. Por eso que una alma importa y nos interesa de que las personas sepan qué corresponde a la verdadera doctrina de Cristo y qué está ensamblado, enlazado como un nudo que puede destruir la verdadera doctrina de Cristo, de personas que utilizan el Evangelio para manipular a otros que estén en la servidumbre de cosas que no coinciden con la Biblia. Amados hermanos y amigos, el cobro muchas veces a actividades cristianas es exorbitante. Lo podemos ver hace poco en el predicador que vino de afuera y vino a predicar una palabra donde las personas le piden a cambio que paguen una cantidad de dinero para entrar a una conferencia, para entrar a una actividad, para ir a escuchar un cantante, que paguen una cantidad de dinero. ¿Y sabe qué pasa? Decía el predicador, el dinero lo utilizan para irse a pasear a Miami, decía él, para irse a pasear a otro país, para comprarse un vehículo, y las personas están cayendo cada día continuamente en todo esto. Pero las personas, creo que algunos ya se están acertando y están viendo con sus ojos de que estos hombres no son los verdaderos predicadores, sino que utilizan el Evangelio para ser mercaderes del Evangelio y para lucrarse de ciertas personas que están dispuestas a seguir pagando el momento de entretenimiento. Así que el apóstol Pedro nos alerta de 5 formas. Una es de que actúan de una forma encubierta y disfrazan el 99% de la verdad y el 1% es de herejía. En segundo lugar, dice el apóstol Pedro en el análisis que hacemos de este capítulo 2, versículo 1, la falsa enseñanza trae destrucción y daña la vida de la familia. En tercer lugar, dice que niegan al Señor. He escuchado de doctrinas de las cuales dicen que te vas liberando poco a poco mientras vas orando, o que te vas liberando poco a poco cuando una persona va y ora por ti para que te libere. La verdad que esa es una gran mentira. La verdad que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, 32 al 36, léelo en tu casa ahí.
Dice que si crees en el Hijo de Dios, verdaderamente va a ser libre. No necesitas de que otro llegue y ore por ti para ser libre. Ya Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario. Cristo resucitó al tercer día y pagó el precio de sangre para hacerte libre de todo pecado, de toda maldición. Colosenses 2:14 dice que Él clavó el acta en la cruz del Calvario. Hoy en día muchos utilizan el acta y la clavan en una cruz de madera o clavan ahí en un papelito los pecados que hicieron. La verdad, amado hermano y amigo, el Señor no quiere que clave el papelito en la cruz porque Él ya lo pagó en la cruz, Él ya lo clavó. Él lo que quiere es que dobles tus rodillas y que confirme la veracidad de que tú con tu boca declara a Jesús como Rey y Señor en tu vida. Así que dice Juan en el capítulo 3, si nace del agua y nace del Espíritu, entonces esta persona ha conocido a Dios. Debes de saber que para poder ser lleno del Espíritu de Dios debe de nacer del agua y debe de nacer del Espíritu. Así que en cuarto punto dice el apóstol Pedro de que los falsos maestros buscan el beneficio propio. Y esto ya lo leímos en Hechos 20, 29 al 30. El apóstol Pablo nos cita la palabra de que cuando él ya no estuviera en la congregación, iban a llegar los falsos maestros o los lobos rapaces. Amados hermanos y amigos, debemos de reflexionar. ¿Cómo podemos identificar hoy en día una enseñanza que parece cristiana, pero es una herejía encubierta? Lea la Biblia, leamos la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la respuesta. No hay otra autoridad en todo el mundo que tenga la veracidad y la infalibilidad misma como es la Biblia. No hay otro documento. El documento número 1 a nivel mundial y aún en el ranking número 1 de los libros más famosos, más leídos y más vendidos en todo el mundo es la Biblia. Así que el 23 de abril acá en Nicaragua celebramos el Día del Libro y ahí está. La Biblia es el número 1 a nivel mundial entre todos los libros. En segundo lugar, ¿qué herramientas tenemos para proteger nuestra mente y la congregación del error? Ahí está la palabra. Lea la Biblia. Fomente la lectura de la Biblia. Pida discernimiento a Dios para leer la Biblia. La mejor defensa contra el error es que la iglesia esté arraigada en la Biblia y se conecte a través de la oración con el Espíritu de Dios. Vamos a orar a Dios y damos gracias al Señor por todos los que han estado conectados en esta hermosa hora. Y les invitamos a seguir escuchando el programa La Palabra de la Cruz de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y también en retransmisión a través de los diferentes programas que transmitimos en las diferentes plataformas sociales o digitales. Oramos, nos despedimos de este momento glorioso de poder compartir la palabra de Dios. Amado Dios, oramos en esta hermosa hora, Señor, y pedimos discernimiento, pasión por la verdad, pasión por tu palabra, Señor. Enséñanos, ayúdanos a creer en ti, a leer tu palabra, Señor amado, cada momento más. Tu palabra dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, mientras el salmista habla nuestras vidas y nos dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor amado. Oh, aleluya, santo es el nombre de Dios que también alumbra nuestro camino. Así que alabamos a Dios porque Dios mismo habla a nuestro interior. Gracias, Señor, que en nuestro interior corran ríos de agua viva, que tu presencia llene nuestros corazones, que tu presencia cambie y transforme nuestras vidas. Si hemos dejado la sana doctrina, la palabra
que está conforme, Señor, al Espíritu de Dios, que renueva y cambia la mente y el corazón de los hombres y las mujeres, generando arrepentimiento y convicción. Ayúdanos a volver a la palabra de verdad, Señor amado. Oramos, Padre, por tiempos de salvación, tiempo de redención y de sanidad sobre toda la humanidad entera. Oramos por la familia, Señor, para que traiga tiempo de paz, tiempo de bonanza, tiempo de cumplimiento de oraciones contestadas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que el poder del evangelio cambie y transforme las vidas. Gracias, Señor, tú has sido fiel. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En todo momento alabamos y glorificamos tu nombre, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amado hermano. Bendiciones.